Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 33. El paraíso de Adamo y Evana. 15 lunas contaba la vida terrestre de Abel cuando llegó al país de Tea una inmensa caravana de elefantes y camellos venida desde Negadá, atravesando desiertos y praderas. El chalit del Nilo, el dulce Boindra, acompañado de Tubal y de los Codbas jóvenes, sus discípulos, hicieron la travesía en caravana para visitar la caverna refugio del Verbo de Dios y al mismo tiempo trasladarle a la pradera de las orillas del Éufrates, donde en las últimas montañas sudestes del Antilíbano habían desocupado un hermoso Edén, los Codbas que Melquisedec había llevado al santuario de Gerar en el país de Galad. Aquel Edén estaba formado por una serie de espaciosas salas socavadas en la montaña a nivel de la pradera, y eran las excavaciones de minas ya explotadas y abandonadas. La fertilidad de aquella zona y la labor de los Codbas durante varios años, el hecho de haberse reunido en aquella comarca lo mejor de los pobladores del valle de Éufrates y ser allí la residencia de una especie de representación de la autoridad del chalit del Nilo y de los 80 caudillos urbaucinos, sus aliados, daba a aquel lugar una mayor seguridad y protección al divino misionero y a su familia terrestre. Con esto le acercaban más de la mitad del camino a Negadá, cuyos fundadores y gobernantes, los Codbas, eran los únicos poseedores del secreto de Dios, como ellos decían al hacer referencia al magno suceso de que eran testigos. Cuando la caravana llegó a la pobre caverna de Gaudes, la sorpresa de Adamus fue grande al notar el admirable parecido de Evana con Boindra, y acercándose a su padre le dijo: ¿acaso este hombre será el padre de Evana que fue apresado por los piratas junto contigo? Aldi se encontró en apuros para contestar, pero juzgando que era demasiada honda aquella verdad para ser comprendida por los niños, contestó rápidamente: sí, hijo, es el padre de Evana. Y decía verdad en parte, puesto que aquella materia era la que había dado vida a la joven compañera de su hijo. Hija de mi hijo, reflejo lejano de mi sadía, exclamaba Boindra estrechando sobre su corazón a la rubia hija de Sofía y de Jehová, que hizo revivir una vez más para él los días lejanos de su juventud, aquella otra juventud pasada en Otlana, cuando al caer de la tarde se sentaba con Sadia bajo los árboles de su tierra y cantaba en su lira mágica a los bucles dorados que semejaban por sus reflejos ovejas de bronce viejo. Evana estaba encantada de su padre y un día decía con mucha gracia a Adamo: casi le quiero más que a ti. Mas un día la niña tuvo una curiosidad inocente y preguntó a sus padres: ¿por qué te llaman Boindra y no Joeván? Porque en la lámina de corteza que escribió mi madre se lee: Evana, hija de Jehová, del primer cuerpo de guerreros de Noé Pastro, rey, y de Sofía, princesa de Otlana. Me llaman Boindra porque tal era el nombre del padre de tu padre, que al dejar su cuerpo en el sepulcro, revivió en su hijo, al cual transmitió con su verdadero ser el genio de la armonía que habitaba en él. ¿Quieres decir que eres Jehová y Boindra a la vez? Justamente, le contestaba acariciándola sin darle mayores explicaciones. Y para que veas que es verdad, siéntate y escucha. Y Boindra tomó su lira y cantó.
Cuéntame, amor, tu leyenda, aquella del siglo de oro, en que cantaban a coro las flores y las estrellas, y estas bellas melodías susurraban. Un zagal y una pastora de un beso de amor nacieron, y hacia la pradera fueron buscando flores y nidos, y de la primera mirada de amor que entre ellos cambiaron, los artífices copiaron nuestros radiantes fulgores, y las flores pudorosas repetían. Un zagal y una pastora de un beso de amor nacieron, y hacia la pradera fueron buscando flores y nidos, y de la primer palabra de amor que se prodigaron, los artífices formaron. Nuestra divina fragancia, resonancias melodiosas emanaban. Las estrellas y las flores que cantaban los amores del zagal y la pastora, que une ahora de inefables embelezos, del soplo de amor de un beso, hacia esta tierra bajaron. Aún no había terminado la última cadencia de la lira de Boindra, cuando Evana le abrazó tiernamente, cubriéndole el rostro de besos que irradiaban toda la intensidad de su alma sensible y apasionada. Qué hermosa es tu música y qué hermosa es tu voz. Yo quiero una lira como esta tuya y quiero cantar como tú. Ya has dado al mundo la más hermosa y divina canción, hija mía, le contestó Boindra. ¿Cuál?, preguntaba ella. Ese pequeño ser que sentado sobre el césped abre hoyitos en el suelo y entierra corazones de almendra. ¿Lo ves? Evana volvió hacia atrás la vista y vio a su pequeñito Abel absorto en la tarea que Boindra había observado. ¿Puede haber acaso mejor armonía que su palabra, emanación divina de Dios, cantando su amor eterno a los mundos, a los seres y a las cosas? Evana corrió hacia él y levantándolo en sus brazos fue a sentarle sobre las rodillas de Boindra. La suave irradiación del espíritu de luz lo envolvió por completo y Boindra, dejando correr sus lágrimas de tierna emoción, decía sin que Evana le comprendiera: ¿no vale esto acaso mucho más que el sacrificio de vivir 2 vidas terrestres sin interrupción? ¿Qué hice yo, Dios mío? ¿Qué hice yo para merecer tener sobre mis rodillas y entre mis brazos este divino reflejo de tu gloria, de tu grandeza y de tu amor? Y el hermoso niño de ojos color topacio y cabellos rubios se sentía tan a gusto en el regazo del Kodva poeta que tranquilamente recostó la cabecita sobre aquel noble corazón y a poco rato se quedó dormido. Aldis con Adamu se habían acercado y luego Tubal y sus jóvenes Kodvas al oír la canción de Boindra, y por tanto fueron testigos de aquella tierna escena ocurrida delante de la caverna al caer de una tarde otoñal, cuando todos los ruidos se atenuaban y las rosadas claridades del ocaso se iban diluyendo entre las primeras penumbras de la noche que llegaba. Dormirse el niño y levantarse en medio de ellos la radiante aparición del excelso espíritu de Abel fue todo uno. Los jóvenes Kodvas cayeron de rodillas con el rostro posternado en tierra, exclamando: Numú entre nosotros, es Numú que nos visita. Es el verbo de Dios, exclamó Tubal, inclinando su frente coronada de cabellos blancos. Es el verbo de Dios, murmuraba Boindra, casi olvidado del cuerpecito que dormía entre sus brazos, absorto contemplando la esplendorosa visión del espíritu de luz que, extendiendo sus brazos por encima de sus cabezas, decía: Gloria a Dios en la inmensidad infinita y paz a los seres de buena voluntad. Sois los jornaleros del Señor del mundo. He aquí que ha llegado a vosotros su Hijo como mensajero suyo,
que os trae la simiente para nuestros campos y el agua para regarlos y hacerlos fructificar. La semilla que traigo está agotada en la tierra, y vosotros seréis los que la derramaréis por todas las ciudades y por todos los pueblos. He bajado como un beso de Dios a la doliente humanidad terrestre, trayendo sobre mis hombros el saco lleno del divino tesoro de amor, cuya simiente derramaréis vosotros como estos rayos de luz que veía brotar de mis manos. Mas hacerla florecer primero en vosotros mismos con maravillosa fecundidad, para que de vuestra misma eflorescencia se derrame en el futuro sobre todos los hombres que os escuchen y os sigan. Y como luz de luna que suavemente se fuma detrás de los velos grisáceos de una tenue nubecilla, la visión se esfumó, dejando en todas las almas la dulce y serena irradiación de la paz y del amor. Los Kodvas habían extendido sus tiendas en los alrededores de la caverna, aprovechando para ello los serenos vallecitos que se abrían entre las montañas, y algo más hacia el mar levantaron las tiendas que abrigaban a las bestias de carga y a los hombres que las cuidaban. Y después de 40 días de descanso emprenderían la marcha de regreso, llevando consigo a los niños para dejarlos en su nueva morada del país de Galad. Los Kodvas jóvenes se ocuparon en hacer la recolección de frutas, hortalizas y legumbres, secundados eficazmente por los renos, de cuyos inteligentes servicios domésticos estaban todos maravillados. Adamu fraternizó con ellos en tal forma que parecía que hubiesen crecido juntos. Habituado a no ver más ser humano que Vana, se encontraba como en un ambiente lleno de novedad y de atracción. Se interesaba en conocer los nombres de cada uno y después los grababa con su punzón en una lámina de corteza. Los conducía a todos los más hermosos sitios conocidos por él, a las ruinas donde vivió varios años, les enseñó su barca, su carroza y les refirió el encuentro de Caíno. Tubal, Boindra y Aldis hacían estudios psicológicos de los moradores de la caverna. Adamu se abandonaba por completo a la dicha de la amistad, a las expansiones y confidencias, a la amena conversación de los jóvenes Kodvas, cuyo cultivo espiritual esmerado les hacía en extremo atrayentes. Evanna hubiera deseado hacer otro tanto, pero Aldis le había indicado la conveniencia de permanecer en la caverna y de no seguir a aquellos en todas sus excursiones. Y Evanna, entristecida, se preguntaba: ¿por qué Adamu va libremente con ellos y a mí me obligan a quedarme en casa? Boindra, con su fina sensibilidad, percibió el dolor de la niña y trató de permanecer con Tubal y Aldis el mayor tiempo posible cerca de ella, enseñándole las costumbres y hábitos que debe tener una mujer, esposa y madre. Y Boindra, acariciándola, le decía: hasta ahora has vivido sola, lejos de la sociedad de los hombres, y has llegado a la maternidad sin malicia y sin que en tu mente se levantaran imágenes turbadoras de la serenidad de tu espíritu. Mas ahora, hija mía, vas a conocer las llagas de la humanidad, pues por mucho que querramos preservarte del roce maligno de los seres, no faltarán algunas flechas que lleguen a herirte. Le explicó, larga y detalladamente, lo que significaban aquellos tapices que habían formado por tanto tiempo todo su horizonte. Le hizo comprender que todos esos seres que ellos llamaban dioses
eran una representación material de espíritu de luz como el que estaba aprisionado en el cuerpito de su hijo Abel, que habiendo en esta tierra espíritus originarios de los mundos guiados y dirigidos por aquellos dioses, estos se habían dejado ver en determinadas ocasiones por algunos encarnados de gran desarrollo espiritual, y de ahí habían tomado origen los artífices para plasmarlos en lienzos, en grabados sobre metales, en piedra o en tejidos de lana, como aquellos que adornaban la caverna. Con paternal solicitud y con el buen gusto que le caracterizaba, la enseñó cómo había que llevar sus vestiduras, aunque ya Aldis había hecho en tal sentido grandes reformas durante el tiempo que pasó con ellos. De los edenes o refugios cercanos llegaron algunos Kodvas a visitar la caverna donde se albergaba el Verbo de Dios, y entre ellos el viejecito Senio, que cumplida ampliamente su misión de instalar el refugio de Lisa y sus compañeras, pensaba en regresar a Negadá y aprovechaba la oportunidad. Y antes de emprender el regreso, Boindra dispuso que un grupo de los arqueros guardianes se instalase en la caverna dejada por Adamu y Evana, que tan buenas condiciones reunía para ser habitada, y evitar así que fuera tomada como albergue de piratas, según ocurría con casi todas las cavernas de la orilla del mar. Y cuando todo estaba dispuesto, la caravana emprendió el regreso buscando el camino de la pradera, o sea, por la costa del gran río Éufrates, cuyas musicales corrientes tantas veces habían oído de lejos los niños cuando el viento del este les llevaba los rumores y los sonidos hasta el sereno arroyuelo por el cual paseaban en su barca. Adamu y Evana, con Aldis y los dos pequeños, iban cómodamente instalados sobre el lomo de un elefante cubierto por uno de aquellos grandes doseles que se acostumbraban para estos casos. Boindra, Senio y Tubal se instalaron en otros cerca de ellos para vigilarlos de cerca. A la pequeña tropilla de renos, con Madina a la cabeza, no hubo forma de apartarle del elefante que conducía a los niños. Caino había tomado grande amor a la grulla y la llevaba consigo. Fue necesario que los Kodvas jóvenes dieran razón a Evana del sitio en que habían colocado a Ceres, a Isis y a Minerva, al dios cazador, al dios labrador y al dios del mar, para que ella se decidiera a viajar tranquila. El pequeñito Abel pasaba de brazo en brazo y era de ver el respeto y cuidado con que lo tomaban, pareciéndoles a veces, sobre todo a los más tímidos, que no estaban sus manos bastante puras para tocarle con ella. Era un niño de temperamento quieto y tranquilo, demasiado tímido y esquivo. Escondía la carita en el pecho de su madre cuando una persona extraña se le acercaba. Mas al poco rato de hablarle, extendía los bracitos hacia aquel que le invitaba con los suyos y permanecía a gusto mientras no oyera ningún grito o ruido demasiado fuerte, pues en tal caso demostraba enseguida su inquietud y buscaba de huir hacia donde estaban sus íntimos. Manifestaba gran alegría cuando Boindra tocaba la lira cerca de él, y tan a lo vivo demostraba su placer que acercaba su boquita a las cuerdas para besarlas, comprendiendo ya que el beso era una manifestación de cariño. Y los jóvenes Kodvas, como los ancianos, decían en lo interior de sí mismo, sin atreverse a manifestarlo con palabras: no volveré a Negadá sin llevar en mi frente los efluvios de un beso del Verbo de Dios. Todos lo pensaron, pero ninguno lo dijo. La sensibilidad de Boindra percibió aquel pensamiento
y en una noche que descansaban junto a un bosque de cedros, al amor de la lumbre, les decía a todos en familiar conversación: aprovechemos los días que aún nos quedan para estrechar relaciones con el pequeño Abel, en forma que, al despedirnos, nos dé un beso de buena voluntad. Bien se sabe que un viaje es circunstancia muy favorable para estrechar amistad, y así fue como al llegar al lugar destinado para habitación de Adamo y Evana, todos aquellos seres que habían formado la numerosa caravana se creían como miembros de una nueva familia. Adamo veía acercarse con pena el día en que debía separarse de sus amigos, los jóvenes Codbas. Él se sabía ya la historia de cada uno de ellos, y todos sabían y comentaban la tierna y conmovedora narración de aquel niño a quien su extraño destino le había hecho vivir y crecer en la más completa soledad y llegar a ser esposo y padre cuando aún no había salido de la adolescencia. Evana encontró que la nueva casa era demasiado grande y, no conociendo lo que eran los palacios, pensaba que era uno de ellos. Aquella cabaña era muy diferente de la que dejaba, y en ella había mucho más trabajo del hombre que de la naturaleza misma. Se conocía que era el resultado de grandes excavaciones en aquel terreno pedregoso, hacia el sur, ya en los comienzos de la arenosa llanura de Cedmonea, mientras que al norte, al este y al oeste se abrían grandes praderas y bosques frondosos de plátanos y de cedros, de almendros y cerezos, de palmeras y de terebintos. Los algodoneros y los cañaverales de azúcar crecían allí maravillosamente. Eran las últimas ramificaciones montañosas del Antilíbano, pequeñas serranías cubiertas de vegetación, y la caverna que vamos a describir había sido dispuesta mediante demoliciones de trozos de montaña y amontonamiento rústico de enormes bloques de piedra que la hacían semejante a una mezcla de caverna natural y de choza construida mediante cortes verticales en la montaña misma. En una especie de plazoleta formada de rocas, de cedros y olivos gigantescos, se abrían varias puertas que daban entrada a diversas habitaciones completamente irregulares y comunicadas unas con otras. Todas estaban recubiertas por dentro de grandes planchas de madera, lo cual las hacía más abrigadas y limpias, dándoles el aspecto de habitaciones perfectas. Unos grandes estrados de madera que podían utilizarse como asientos y como camas circundaban todas las habitaciones menos una, la más grande de todos, que era destinada a establo. Aldis y Boindra eran los que desempeñaban los oficios de instalar convenientemente a la pequeña familia para la cual todas las cosas habían cambiado. Sus tapices eran ahora mirados como algo muy superior, porque se les había explicado su significado y la verdad oculta en ellos. Fueron colocados en la habitación más apartada, o sea, en la que los Codbas habían utilizado para sus concentraciones espirituales. Era aquella una pequeña mansión de la sombra, con numú pintado en la madera misma, con una tosca pilastra de agua y algunos velones de cera. Transmitieron a los niños su culto sin ritual y sin fórmulas, nada más que la concentración del espíritu buscando a Dios, y aquella habitación sería pues su lugar de oración. Adamo y Evana se sentían como sumergidos en un atolondronamiento a causa de las variadas impresiones que venían recibiendo desde tanto tiempo.
Felices de verse amados, sentían, no obstante, levantarse en ellos una amarga tristeza al pensar que todo aquello terminaría y que volverían a quedar completamente solos con su familia de renos como en todos sus primeros años. Ambos se comunicaron sus pensamientos de incertidumbre y de amargura la primera noche que pasaron en la nueva habitación. Tu padre y el mío se marcharán llevándose a todos mis amigos, decía Adamu con inmensa tristeza. Mi vida será en adelante pesada y amarga. ¿Cómo? ¿Y yo no te sirvo ya para nada? ¿No me dijiste una vez que te gustaba tanto haberme encontrado?, contestaba Evana con amargura. Sí, Evana, sí me sirves, y eres lo que más quiero sobre la tierra. Pero, ¿qué quieres? Me gusta también mucho la compañía de todas estas gentes que han pasado con nosotros 7 lunas y que ahora van a marcharse, dejándonos de nuevo abandonados a nosotros mismos. Tienes razón, y siempre me hago esta pregunta. ¿Por qué no nos llevarán hacia donde ellos viven? ¿No te parece, Adamu, que estaríamos muy bien en aquella hermosa casa que ellos tienen allá en su país? ¿Sabes una cosa, Evana? De lo que he oído a mis amigos, he descubierto que tu padre es el que manda más en todos ellos, pues es como dicen, el rey de todos estos campos inmensos y de otros países que no conocemos tú y yo. Una multitud de gente como las arenas de la orilla del mar le obedecen. ¿De veras?, preguntaba Evana azorada. Yo pensaba que el rey era aquel de cabellos blancos que llaman Tubal. Pero, ¿cómo es que mi padre es rey y no le vi mandar a ninguno? Y si es rey, ¿por qué a nosotros nos deja solo aquí? Tú no entiendes ciertas cosas, Evana, pero yo sí, porque mis amigos me lo han explicado. Si supieras qué historia tiene tu padre y también los otros, ¿no ves cómo todos le quieren? Evana meditaba. Por fin dijo Adamu, como una persona que resuelve un grave problema. Puesto que mi padre es aquí quien manda, yo que soy su hija, debo tener el derecho de pedirle algo, ¿no te parece? Claro que sí. Bueno, pues yo le voy a pedir que nos lleve junto con él o que él y tu padre se queden con nosotros. ¿Acaso no deben estar los padres donde están los hijos? ¿Dejaríamos nosotros a nuestro Abel y a Caíno solos aquí y nos iríamos a un país lejano? Ciertamente que no. Bueno, ahora mismo voy a sus habitaciones para decir a mi padre que nos vamos con ellos. No, Evana, no, le dijo Adamu conteniéndola. Espera mañana y se lo dirás. ¿Y por qué no ahora? Porque duermen y tú no puedes entrar a las habitaciones donde duermen hombres. ¿Y por qué no puedo entrar? Qué extraño te estás volviendo, Adamu. Mira, Evana, tú eres una mujer y no debes acercarte a donde ellos están. ¿No comprendes? Pero yo tengo veneno, ¿los voy a morder acaso? Ay, Adamu, qué palabra tan mala me has dicho. Y Evana rompió a llorar desconsoladamente. En la habitación inmediata dormían Aldis, Boindra, Tubal y el viejecito Senio, que padecía de insomnio, y sintió los sollozos de la niña. Suponiendo que algo le pasaría al pequeño Abel, por cuanto su joven madre lloraba, se acercó suavemente a la puerta y escuchó que Adamu trataba de tranquilizarla sin conseguirlo. Su ancianidad parecía abrirle todas las puertas, y Senio, viendo aún la luz del velón, entró. Evana trató de ocultar su dolor. Adamu explicó: llora porque quería pasar a esa habitación para hablar a su padre, diciéndole que no quiere quedar aquí cuando os vayáis todos vosotros.
Se ha mortificado porque le he dicho que ella no puede entrar allí. No es que no puedes entrar, hijita mía, sino que todos duermen y sería una alarma inútil. Mañana le hablas a tu padre y acaso él disponga algo que te deje contenta. Y con gran ternura el viejecito tranquilizó a Ivana, haciéndole comprender su grande y hermosa misión de madre del Verbo de Dios y llevándola, mediante largas explicaciones, a la comprensión de todo lo que ella ignoraba. Con la promesa de que Boindra atendería sus peticiones, les dejó tranquilos hasta la mañana siguiente. Era costumbre entre los Kodvas estar ya de pie a la salida del sol, no habiendo tenido trabajos espirituales en la noche, y así fue que al amanecer Boindra salió afuera de su habitación y sentado en una enorme piedra, especie de estrado que había en la plazoleta formada de robles y de olivos, empezó a tañer su lira tal como acostumbraba hacerlo en Negadá, para despertar a sus hermanos con el himno del sol, el himno del mar, la canción de las aguas, el poema de las estrellas y la fuente, el cantar de los olivos, etc. Una serie de hermosos versos a las obras de Dios en la naturaleza. Su ley decía: tañed con gran amor vuestra lira al amanecer, para que las criaturas de Dios sientan que le amáis desde el momento de vuestro despertar. Y entre los Kodvas había turnos también para esto. Las ondas de armonía exhaladas de la lira, a tono con las vibraciones de amor del ejecutante, formaban desde el despertar una aura serena, dulce y suave que perduraba durante todo el día. Apenas oyó Ivana la música, corrió hacia donde estaba Boindra y, dejándose caer en el césped a sus pies, recostó la cabeza sobre sus rodillas y lloró silenciosamente. El Kodva, poeta y músico, nada vio, nada sintió, absortas todas sus facultades en emitir vibraciones formidables, en producir ondas y más ondas que parecían ir empapando de armonía el follaje de los altos cedros y de los robles corpulentos, las ramas lacias de sus olivos, las palmeras rumorosas y las hojas resonantes del cañaveral de azúcar. Cuando terminó su divina melodía, dejó la lira y, acariciando la cabeza de Ivana, que dejaba correr libremente sus lágrimas, le dijo con indecible ternura: Sadia lloraba como tú cuando yo tocaba la lira. ¿Cómo te pareces a ella, hija mía? ¿Quién era Sadia?, preguntó rápidamente Ivana, olvidando un tanto su tristeza. La madre de Jehová, o sea, tu abuelita. Pero es el caso que yo lloro más que por la música, por vos, que me dais esa música. ¿Cómo por mí? Porque te vas y me dejás abandonada como si yo no fuera nada para vos. ¿No soy vuestra hija, acaso? Boindra sintió que su corazón se estremecía dolorosamente ante esta queja de la niña, reflejo lejano de aquella que tanto había amado. Mira, hija mía, le dijo, cuando una mujer toma esposo y forma una familia como tú has formado la tuya, necesita de cierta independencia para mantenerse más unida y libre de influencias extrañas. Pero esto no quiere decir que se la deja abandonada. Aun cuando yo no esté constantemente a tu lado, pensaré siempre en tu bienestar y felicidad. ¿Por qué piensa que os hemos traído aquí? Pues para tenerlos más cerca de nosotros y desde luego más acompañados y protegidos. Pero si vos sois el rey de estos países, ¿podéis llevarnos a vuestro palacio para que vivamos allí todos juntos? ¿Quién obliga a apartarnos de vos? Yo no soy un rey, hija mía, yo soy un Kodva.
frase que en nuestra lengua significa extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Se aplicó esta frase hace muchos siglos a los que extraían los metales preciosos del seno de las montañas y a los que extraían las perlas del seno del mar. Y nuestros antiguos padres la aplicaron a nosotros, a estas agrupaciones de hombres dedicados al estudio que les hace adquirir conocimientos en el orden de las ciencias humanas y dedicados al cultivo del espíritu que les permite extraer los tesoros de belleza y de bondad que se encierran en todas las obras de Dios. Pero Adamo dice que vos sois un rey de tantos y tantos pueblos como las arenas de las orillas del mar. Boindra hizo comprender a Evana la forma y modo como llegó a cargar con la grave responsabilidad de gobernar numerosos pueblos. Ya ves que un rey de numerosos pueblos no puede traspasar lo que es su propia ley. Antes que rey soy un Kodva y yo no puedo introducir una familia dentro de la casa que habito porque la ley de esa casa no es la ley de una familia. ¿Y Adamo puede ser un Kodva como vos? Ahora no, pues debe estar a tu lado para cuidar de ti y de vuestro hijo, porque ese es su deber del momento. ¿Y yo no puedo ser Kodva como vos? Tú estás en el mismo caso de Adamo. ¿Y no te podés quedar a vivir con nosotros?, volvió a preguntar Evana, sin perder la esperanza de conseguir algo. Os visitaré con frecuencia, pero mi deber me impide permanecer siempre aquí. Mas no creas que vas a quedar abandonados. Aquí quedará con vosotros Aldis, que también es vuestro padre, hasta que edifiquemos una casa de Numú del otro lado de este bosque y puedan venir acaso todos estos jóvenes Kodvas que tan amados son de Adamo. ¿No estás contenta ahora?, le preguntó. Todavía no, contestó con toda franqueza Evana. ¿Y por qué? Porque entonces no tendré a nadie, ni aun a Adamo, los amigos para él y todo para él. ¿Y yo? Ay, ahora comprendo, pobrecita mía, sientes la necesidad de otro cariño tierno y suave como el de una madre, por ejemplo, ¿verdad? Sí, habéis adivinado. Estuve tanto tiempo en la soledad que me lastima pensar en quedar otra vez sola. Y si yo hago venir aquí 2 o 3 madres que te amarán mucho, ¿estarás contenta? Si son buenas como vos, sí, que me contentaré mucho. Entonces hemos conseguido ponernos de acuerdo. Te doy palabra de que permaneceré aquí contigo hasta que vengan esas madres que tanto van a quererte. Senio, el viejecito, alcanzó a percibir estas palabras, pues llegaba en ese momento. Ya te decía yo, Evana, ya te decía yo que tu padre te dejaría contenta, exclamaba el anciano acercándose al hermoso grupo formado por Boindra, de tan bella y gallarda figura, y Evana sentada a sus pies, y tan semejante a él en sus largos bucles castaños claros y en sus ojos de color topacio. Y aquí viene Adamo, y habrá que contentarlo también, continuaba el viejecito con su habitual sonrisa de íntima felicidad. Adamo es un hombrecito razonable, decía Boindra, y se colocará en el justo medio. ¿Verdad que estás contento, Adamo? Si no os marcháis tan pronto, me gustaría mucho más. Ya, decía Senio, alguna petición tendrá que salir a la luz. Adamo se sentó al lado de Evana y con los ojos la interrogaba. Veo que ya estás contenta, le dijo. ¿Se quedarán? Algunos sí, pero tus amigos se van para volver después. Tú no sabes lo que dices, no volverán, no. Evana iba a protestar de que así se pusiera en duda su palabra,
pero intervino Boindra para explicar sus pensamientos. Para el próximo otoño quizás les tendréis aquí, en el Cabí, que hay detrás del bosque. Se está amontonando ya la piedra y la madera para edificar la nueva casa de Numú. Vosotros mismos podéis vigilar la construcción y cuando esté terminada, Agamu nos avisa y enseguida estamos todos aquí. 20 días más tarde, y después de una velada de tierna familiaridad en que los jóvenes Codbas habían conseguido el beso de buena voluntad, como decía Boindra, del pequeño Abel, al cual le dieron grande tarea obligándole a aprender todos sus nombres, se despertaron una mañana y en vez de la lira de Codba, poeta, resonaban las notas largas y agudas, quejumbrosas y trémulas de una ocaria que semejaba gorjeos de pájaros y silbos de codornices. Partía el sonido de la sala oratorio y Evana corrió hacia allá. Se encontró con dos mujeres, una de edad madura y otra joven todavía, que era la que tocaba en la ocaria aquella hermosa melodía. La mayor en actitud de orar y la otra absorta en la música, hicieron que Evana se quedase quieta en la puerta sin atreverse a entrar. Miró hacia el exterior y ya no vio ni los elefantes, ni los camellos, ni las tiendas. Boindra y sus Codbas se habían marchado antes del amanecer para evitar a los niños el dolor de la despedida, pero había cumplido su palabra, dejándole unas madres que la amarían mucho. Cuando la melodía terminó, la de más edad dijo a Evana, que les miraba con grande asombro: «Hijita mía, Boindra, vuestro padre, nos ha traído aquí para que seamos vuestras madres. ¿Nos aceptáis?». Tal amor hubo en estas sencillas palabras que Evana, sin contestar, se abrazó de aquella mujer y se echó a llorar con gran desconsuelo. «Pronto volverá vuestro padre, hija mía, pronto volverá», repetía aquella mujer, comprendiendo lo que significaba el llorar de Evana. La mujer joven la abrazó también y Evana pronto se consoló sintiendo el amor que le prodigaban. Eran dos mujeres Codbas del refugio más cercano, pedidas por Boindra para que instruyesen a Evana en los hábitos y costumbres propias de su sexo, a fin de prepararla para la vida en el seno de la humanidad. Habían llegado a la medianoche y al amanecer la caravana de los Codbas, con gran silencio, emprendió viaje de regreso a Negadá. «Es ardua tarea educar a una madre que es aún niña», les había dicho Boindra a las Codbas elegidas para compañía y maestras de Evana. «Pero el amor os enseñará mejor que nadie lo que debéis hacer para despertar en ella grandes ideales y sobre todo la conciencia de su deber en esta hora solemne y trascendental de su vida eterna». Y otra vez el viejecito Seño quedó como guardián de aquellas corderas de Numú, encargadas de esbozar hermosas imágenes en la mente de la joven madre del Verbo encarnado. La mayor de ellas se llamaba Diva y tenía sobre su alma una dolorosa tragedia de amor como esposa y como madre. Era circasiana de origen, de gran belleza física y de alma sencilla y buena. De modesta posición, había vivido feliz en sus primeros años de matrimonio, en el cual tuvo un hijo y una hija. Por sugestiones de una mala mujer cargada de riquezas, su esposo la había repudiado, envolviéndola en espantosas calumnias, y fue verdadero prodigio que salvara su vida. Su hijo murió en defensa de su madre ultrajada y murió a manos de su propio padre.
La hija fue vendida como esclava a un príncipe extranjero que se la llevó al otro lado del mar Eritreo del Norte, y los trabajos que hicieron los Córdovas para rescatarla no tuvieron resultado favorable, porque ella tenía ya hijos de su señor y por amor a ellos soportaba la esclavitud. Diva fue la madre de aquella Iris, causa de la muerte de Antulio, el filósofo justo, muchos siglos atrás, y en unión de aquellos inicuos sacerdotes atlantes, indujo a su hija, por vanidad de madre, a realizar la engañosa sugestión amorosa que terminó con la copa de veneno. Y en la última encarnación del Verbo de Dios en la bella Nazaret de Palestina, estuvo colocada en la misma posición espiritual de Vana, la pobre niña abandonada y huérfana, a la cual fue enviada como madre de adopción. Fue pues, muchísimos siglos después, María de Nazaret, madre de Jesús, el apóstol de Galilea. Diva tenía 19 años de corva y 54 años de edad. La corva más joven tendría unos 35 años y solo llevaba 11 entre las hijas de Numú. Se llamaba Nubia y no conocía la lengua atlante hablada por los niños. Esta mujer tuvo gran celebridad al correr de los siglos y de los milenios, y la encontramos por 2 veces desempeñando papeles en que pone de manifiesto un valor y energía fuera de lo común en su sexo. Fue Judith la mujer que salvó del ultraje y de la muerte a las doncellas y a los jóvenes de su pueblo, dando muerte a aquel Atila de la antigüedad llamado Holofernes, la misma que se llamó Juana de Arco y que murió quemada como hechicera por el solo delito de haber oído voces de seres invisibles que la impulsaron a evitar la invasión mortífera de los conquistadores de Francia. Esta mujer tenía también su historia de dolor. Era originaria de Armenia y había sido dado en matrimonio a un jefe ochalit del país de Zoar, Persia, comarca habitada entonces en su mayor parte por razas guerreras y de bajos instintos. Su culto era brutal y sanguinario, y los caudillos ofrecían votos a sus dioses en gratitud por las victorias obtenidas, sacrificando los seres humanos más inmediatos. Y el marido de Nubia quiso sacrificar a su dios, a su primera y única hijita de 3 años de edad, en razón de haber vuelto de una correría de asaltos hacia el lejano Altal con centenares de elefantes y camellos, cargados de oro y ricas mercancías, y trayendo además varios miles de prisioneros para trabajar como esclavos en sus valiosas minas de oro y piedras preciosas. A tan rico botín correspondía un valioso don, y juzgó que su hermosa hijita era una primicia digna del bárbaro dios a quien adoraba. Nubia escapó con su hijita en brazos y después de 1000 peripecias y contratiempos tropezó con Nolis y su hijo Erech, que huían también, y fueron recogidos todos juntos por la pequeña caravana de los Córdovas, que año tras año recorrían las comarcas más azotadas por los disturbios y las guerras para recoger las víctimas y conducirlas al lugar seguro. Su hija, muy jovencita aún, estaba entre las jóvenes Córdovas de Negadá en el período de prueba antes de tomar resolución definitiva. Tales fueron las madres elegidas por Boindra para la joven Evana. Conocedora a fondo del corazón humano y de los estados psíquicos que se crean los seres según las condiciones de vida por que han pasado, comprendió que estas 2 mujeres eran las indicadas
para que aquella madre niña encontrase el ambiente propicio a su desenvolvimiento intelectual, espiritual y moral. Diva, Nubia y Evana llegaron a formar 3 almas en una sola. Tanto fue el amor recíproco que les unió. La tranquila y bondadosa serenidad de Diva era como una constante lluvia de paz y de suavidad sobre Evana, mientras que el temperamento vivaz, artístico y de iniciativa de Nubia despertaba en ella los nobles anhelos y le proporcionaba constantemente impresiones buenas y bellas. Diva creía haber encontrado en Evana su hija perdida y reconcentró en ella gran parte del amor mezclado de amargura que había en su corazón para aquella hija a la cual no creía volver a abrazar jamás. «Llámame madre para que la ilusión sea completa», le decía, y la más joven le decía a su vez: «Me gusta que me llames madre para confundirte en el mismo amor de mi hija y que en vez de una sean 2 las que tengan mi corazón». Y Evana, con picaresca gracia, decía contestándoles: «Entonces, madre grande y madre joven, para distinguirlas». Por las noches hacían la concentración espiritual en conjunto en la sala oratorio, a la cual concurrían también Senio y Aldis, que durante el día enseñaban y ayudaban a Adamu en las labores propias de él. El pequeño Caíno, robusto y fuerte, demostraba ya su inclinación a la metalurgia, pues siempre se le veía dando golpes de pico en las piedras y golpes de masa sobre los fragmentos de metal que encontraba en el pequeño taller de la caverna. Mientras que el pequeño Abel dormía siempre y las pocas horas que pasaba despierto las empleaba en arrancar césped, en cortar florecilias y darles de comer a los renitos pequeños, en arrojar agua con un pequeño recipiente a toda la distancia que le permitían sus pequeños brazos, causándole gran alegría cuando el agua chocaba con algún cuerpo duro y producía una explosión de chispas de cristal. Aprovechaba esta feliz ocurrencia el viejecito Senio, que junto a Abel se volvió también niño, y le decía a veces: «Abramos aquí un río y echemos a navegar nuestras canoas». Y con gran paciencia formaba un diminuto canal que llenaba de aguas, echando a flotar en él pequeñas láminas de corteza con un cargamento de hojas secas o de menudas flores silvestres. Cuánta paz, cuánta felicidad, cuánto amor, cuánta alegría envolvía aquellas 2 pobres vidas tan solitarias y tristes antes. El amor, el eterno amor, el mago divino, sembraba de flores el camino de sus escogidos y de sus mártires, como dulce compensación al sacrificio heroicamente pedido y heroicamente cumplido. Era el tiempo de la recolección de frutas, legumbres y cereales, y fue necesario traer del otro lado del bosque hombres prácticos en hacerlo, pues eran campos demasiado grandes para realizar la cosecha tan solo con el auxilio de los renos. Los Kodvas que habían habitado esa caverna pensaron no solo en ellos, sino también en los labriegos y pastores viejos y enfermos de la comarca, y ayudados por los agricultores cercanos, habían cultivado una gran extensión de campo que llegaba hasta la orilla del Éufrates. La forma de ayuda mutua establecida por los Kodvas era la siguiente. Los pastores compartían la leche, manteca, quesos y lanas de sus ganados con los labriegos, que les suministraban parte de sus cosechas de trigo, lino, maíz, legumbres y frutas en general,
Tenían grandes tornos y planchas de piedra para pisar las olivas y extraer el aceite, para pisar los cereales que luego se transformaban en pan, y asimismo los utensilios necesarios para la fabricación del vino y las diversas aplicaciones que daban a las legumbres y frutas secas en general. Diva y Nubia formaron una especie de taller de hilados y tejidos para utilizar la fibra vegetal y la lana de los animales, y ayudadas por las mujeres de los labriegos y pastores, realizaron hermosos trabajos de tejidos para proporcionarse las ropas y abrigo necesario. Adamo y Evana caminaban día a día entre nuevas y hermosas impresiones en medio de aquella vida de trabajo, de paz y de fraternidad. Bien puesto y con toda propiedad fue el nombre dado por la leyenda a esos primeros tiempos, el paraíso de Adán y Eva.